Bien, en la sesión del día de hoy vamos a ver lo que es una función cuadrática o de grado 2. ¿Crees que sea la característica principal de una función cuadrática o de grado 2? ¿Alguna respuesta? ¿Qué son las que llegan a ser elevado al cuadrado? Muy bien. Cuando nosotros tenemos una función f de x, pero el dominio tiene grado máximo de 2. Esta es la característica principal de una función cuadrática. Puede tener sus demás coeficientes o puede no tenerlos. Lo importante es que tenga este término, el término que está elevado al cuadrado, donde la variable, que recuerden es el dominio, está elevado al cuadrado. Cuando nosotros veamos una función cuyo exponente máximo en la variable es 2, entonces estaremos platicando y estaremos hablando de una función cuadrática o de grado 2. Algunos de ustedes o seguramente ya en algún momento de sus estudios desde la secundaria sabrán que una función cuadrática o de grado 2 se relaciona mucho con la ecuación cuadrática. Y la gráfica de una ecuación cuadrática, o mejor dicho, de una función cuadrática, ¿cuál sería su gráfica? ¿Cómo sería la forma de gráfica de una función cuadrática? ¿Cómo se imaginan ustedes que es la gráfica de una función cuadrática? Cuando nosotros aprendimos en la secundaria acerca de la ecuación cuadrática y hacíamos su gráfica, siempre nos salía una gráfica con una característica muy particular. Cuando las vimos en primer semestre, también las vimos y observábamos cómo era su posible gráfica. Es más, el semestre pasado, cuando vimos una de las cónicas, hablábamos de una función cuadrática. Dime, Flores, Es como en Verónica, forma de U, ¿no? Por la decreciente y la creciente. como en forma de U. Muy bien, perfecto. O bien podría ser como una U invertida. ¿Sí? Bien. Vamos parte por parte, chicos. Los componentes de una función cuadrática son estos tres. Debe de tener un término cuadrático, necesariamente. Si no existiera el término cuadrático, no existiría la función cuadrática. Puede tener un término lineal y puede tener un término independiente. Entonces nosotros tendríamos una función cuadrática con el simple hecho de que tenga el término cuadrático. De tal manera que una función puede ser, por ejemplo, f de x igual a 2x cuadrada, f de x igual a 2x cuadrada más 3, f de x igual a 2x cuadrada menos x más 3. Si ustedes observan, en los tres casos tenemos al término cuadrático. Y al tener al término cuadrático, estas tres funciones son funciones cuadráticas o de grado
2. Así son estas funciones. Pero repito, puede ser que solamente tenga el término cuadrático. Y este puede estar acompañado con el término independiente o además con el término lineal. El término lineal es cuando estamos elevando a la primera potencia. Y el término independiente es cuando estamos elevando a la cero potencia. Entonces tenemos término cuadrático, potencia 2, término lineal, potencia 1 y término independiente, potencia 0. Y repito nuevamente, y necesitamos recordarlo, una función cuadrática es cuando tenemos el término cuadrático. Este es necesario para que exista una función cuadrática. De otra manera, no existirá una función cuadrática. ¿Queda claro, chicos? Bien. Las funciones cuadráticas se clasifican de la siguiente forma, muy parecido a cuando clasificamos las ecuaciones cuadráticas. ¿Recuerdan ustedes que una ecuación cuadrática completa es cuando tiene los tres elementos? El término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Estas son las ecuaciones, o en este caso hablamos de funciones cuadráticas completas. Y las incompletas. Las incompletas pueden ser de dos tipos. Las puras, cuando está el término cuadrático y el término independiente. Y las mixtas, cuando tenemos un término cuadrático y un término lineal. ¿Queda claro, chicos? Sí, Esta profe. función que acabo de escribir, f de x igual a 3x cuadrada menos 6, ¿cuál sería su clasificación? ¿Sería incompleta? Incompleta. Muy bien, Erika. ¿Pero cuál de las dos? ¿Pura? Incompleta puras. Incompleta, pura. Muy bien, estupendo. Gracias, chicas. La siguiente. H de x igual a 6 menos x cuadrada. ¿Cuál sería su clasificación? Igual sería incompleta Igual. y pura. Y también sería incompleta, pura. Perfecto. G de z igual a z menos z cuadrada. Esta sería una función. Incompleta ¿Sí? pura. Mixta. 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 ¿Por qué mixta? Porque tiene el término cuadrático y tiene el término lineal. Muy bien, estupendo, chicos. S de t es igual a 3 más 2t menos 5t cúbica. Esta es una función cuadrática. No, sería cúbica. Perfecto. Esta es una función
cúbica, no es cuadrática. Esta es una función cúbica y nosotros también nos damos cuenta de que es una función cúbica incompleta. Y además es mixta. ¿Por qué es cúbica, Erika? Porque tiene el exponente que es 3. Porque el exponente de nuestra variable es 3. ¿Sí queda comprendido? ¿Qué hubiera pasado Sí. si yo hubiera puesto aquí un 2? ¿Seguiría siendo cúbica? Sería de las dos formas. No, solamente nos Prueba. fijamos en el grado mayor, en el exponente mayor. Y en este caso sigue siendo una función cúbica, aunque tenga un término cuadrático, la función mayor es la que nos determina quién es o cuál es el grado de la función. Y entonces es una función cúbica incompleta. Las tres anteriores son cuadráticas. Muy bien. Ahora nosotros observamos aquí, como lo comentaba hace un momento su compañera Verónica, la gráfica de una función cuadrática es una U, pero puede estar hacia arriba o puede estar invertida, como el caso que está ahí en la gráfica de en medio. ¿Sí? Es decir, tenemos una función, en este caso tenemos tres funciones cuadráticas, pero una de ellas está invertida. Es decir, que el término cuadrático es negativo. ¿Sí queda claro esta parte, chicos? Aquí tengo una función f de x igual a x cuadrada. Aquí tengo una función f de x igual a menos ax cuadrada. Y en este último caso, observen ustedes cómo las puse incompletas pero puras, porque tiene una característica cada una de estas gráficas. Una característica que cambia con la tercera gráfica. La tercera gráfica, su función sería f de x igual a x cuadrada. Observen que las tres tienen ax cuadrada porque tienen la misma forma las tres. Pero aquí está trasladada la función. ¿Hacia dónde se trasladó? Subió. Y en este caso subió una unidad. Observen el cambio y es lo que vamos a tener que ir aprendiendo con este tipo de funciones cuadráticas, la traslación que sufren las funciones. Y aquí nos están preguntando el dominio y el rango de cada una de ellas. Y en el caso del dominio, chicos, ¿cuál sería el dominio? Recuerden que el dominio nos los determina los valores que le podemos dar en el eje de las X. ¿Y qué valores podemos darle al dominio en una función cuadrática? Además, recuerden también que es una función polinomial y todas las funciones polinomiales tienen un dominio que va desde ¿cuál sería su intervalo, chicos? Escrito en dos formas diferentes. Dominio. ¿Qué pasa si me voy más a la derecha? Voy siguiendo a tener imagen en la gráfica.
Qué callados están. Está en x menos 1 y x1. ¿El dominio? ¿Qué pasa si sigo aumentando el dominio en el sentido negativo? ¿Qué le pasa a la imagen? Se va agrandando ¿Hasta dónde? al infinito. Ok. Ok. Y entonces, si nosotros nos vamos hacia el infinito negativo o hacia el infinito positivo, entonces tendríamos un intervalo abierto desde menos infinito hasta infinito. Pero el rango está cerrado porque llega a un valor mínimo, que sería el cero, y de ahí se va hacia el infinito. O sea que X puede ser mayor, perdón, el rango es Y. Y es mayor o igual que cero, porque el valor que está más abajo es cero y de ahí todos los valores que vayan hacia arriba tenemos rango. En el segundo ejercicio, ¿cuál sería el dominio, chicos? De menos infinito hasta infinito. Es decir, X es menor o igual que el infinito, pero mayor o igual que el menos infinito. ¿Y el rango, chicos? Sería igual cerrado. Sí. ¿Desde dónde? Desde cero, ¿Hasta dónde? menos infinito. Menos infinito. Perfecto, muy bien, ya empezaron a despertar. Es decir, que Y sería menor o igual que cero. Observen la diferencia entre la que abre hacia arriba y la que abre hacia abajo. La diferencia es su rango. ¿Quedó comprendido, chicos? Sí, profe. Perfecto. Dicho esto, denme la respuesta de la tercera gráfica. Sería menos infinito, coma infinito. ¿Ok? Es decir, desde menos infinito hasta infinito. ¿Y el rango? Decía por ahí, creo que Brandon, que era igual que la primera. Perfecto, muy buena corrección. Cerrado en 1, pero abierto hacia el infinito. O sea que Y es mayor o igual que 1. Va desde 1 hacia arriba. ¿Queda claro, chicos? Y observen que aquí estuvimos hablando de funciones cuadráticas incompletas puras. Estas son las gráficas. ¿Qué pasaría si yo hubiera tenido una función f de x igual a 3 menos x cuadrada? ¿Cómo se imaginan que sea su gráfica, chicos?
Tomen como base las tres gráficas que tenemos arriba. Dos números arriba. Invertida, muy bien, Fernanda. O sea, nuestra gráfica va a ser algo así. Va a estar invertida. ¿Quién nos dio esa inversión? El signo negativo. Ahora, este 3, ¿qué va a provocar? ¿Qué va a provocar ese 3? Algo semejante a lo que provocó este 1. Que baje. Gracias, Emanuel. Es decir, esta gráfica va a estar por acá. ¿Sí queda claro, chicos? Muy bien. Si en lugar de 3 hubiéramos puesto -2, ¿qué hubiera pasado, chicos? ¿Qué le pasaría a la gráfica? ¿Se va más arriba? ¿Se va más abajo? ¿Qué hace? Va más abajo. ¿Hasta dónde? ¿Ahí está bien? ¿Ahí, Morales? ¿Más todavía? ¿Qué tanto? En el -2. Hasta el -2. Hasta el -2. Muy bien. Hasta aquí abajo. Y así quedaría. ¿Se dan cuenta de la traslación, chicos? En las funciones cuadráticas puras, incompletas puras, lo único que le va a pasar a la gráfica es que va a subir o va a bajar. ¿Y quién va a determinar qué tanto sube o qué tanto baja? Pues lo va a determinar el término independiente. ¿Queda claro, chicas? ¿Chicos? Muy bien, Emanuel, gracias. Pasamos a la siguiente parte. Como ustedes se dan cuenta, una función cuadrática puede tener un máximo o puede tener un mínimo. ¿A qué se refiere máximo y a qué se refiere mínimo? ¿Alguien me puede decir a qué se refiere máximo? Mucho. Sí, máximo es cuando tenemos más. Máximo de dominio. No, Emanuel, el dominio recuerda que se fue hasta el infinito positivo o al infinito negativo. Y entonces no podemos decir que el máximo sea el infinito. El rango. Nos estamos refiriendo al rango. ¿Cuál es el rango máximo o cuál es el rango mínimo? En la figura 1, ¿qué tenemos? ¿Un máximo o tenemos un mínimo? ¿Qué tendremos? ¿Un máximo o un mínimo? ¿Mínimo, Emanuel? Hace rato comentabas que el máximo o el mínimo se refiere al rango.
Y si hablamos de máximo, hablamos de un rango máximo. ¿Cuál es lo máximo en un rango? De acuerdo a la gráfica que estamos observando. En la figura 1, ¿cuál es el límite, Manuel? ¿Hasta dónde llega? Hasta Y el en este 3. caso, está llegando a este punto que estamos observando. Este es un 2,1. máximo, ¿sí? Y como dice su compañera, el máximo está en 1,2. Recuerden que primero es X y después es Y. Para ordenado, chicos. El máximo se encuentra en 1,2. En la figura 2, ¿qué tenemos? Un mínimo. 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 Aquí donde está marcado el punto, ese es un mínimo. Y el mínimo se encuentra en 1 menos 2. 1,-2. Muy bien. Daniela creo que fue, sí, ¿verdad? Sí, pues Dani. Ok. Muy bien. Bueno, observen ustedes que en la gráfica de la función cuadrática, dependiendo de cómo sea la función, podemos saber si va a existir un máximo o si va a existir un mínimo. Y cuando nosotros vemos que existe un máximo, es cuando tenemos una función donde el término cuadrático es negativo. Cuando el Profe, término cuadrático sea negativo, vamos a tener un máximo. ¿Por qué profe, razón? Dime, Erika. perdone que lo interrumpa, pero es que, bueno, acaba de suceder un accidente en mi casa y pues me tengo que salir rápido para irme Adelante, al Erika, hospital. atiéndelo. Te pones al Sí, corriente. sí, profe, gracias, hasta luego. Hasta luego. Bien, repito, cuando tenemos una función cuadrática negativa, sabemos que la gráfica abre hacia abajo, o sea, la U está invertida. Y cuando eso sucede, tenemos un máximo. Y regresando un poquito al curso del semestre anterior, ¿esta gráfica cómo se llama? Función cuadrática y la gráfica es ¿qué? ¿Recuerdan el nombre de la gráfica, chicos? Chicas. ¿Tan pronto se les olvidó cómo se le llama? No, ese es, Fernanda, el nombre de conjuntos. Estamos hablando de gráficos. ¿Elipse? No, elipse es una curva cerrada, cuyos puntos equidistan a dos puntos fijos. En este caso estamos hablando de una función cuadrática donde tenemos una parábola. Recuerden ustedes, y volviendo un poquito a ese curso, la ecuación de la parábola era y igual a 4px. Si yo despejo x, esta me queda, o mejor dicho, si yo despejo y, esta me quedaría como raíz cuadrada de 4px. Y si cambio la y por f, me quedaría f de x. No. Simplemente observando aquí la función. Tengo mi término cuadrático, mi ecuación.
Y por cierto, no sería esta la gráfica, no sería esta la función, porque está abriendo hacia los lados. La función sería x cuadrada igual a 4py. Si despejamos y, esto quedaría como x cuadrada sobre 4p. Y observen ustedes que tenemos el término cuadrático. ¿Sí? ¿Y qué pasaba si p es negativa? Pues la gráfica abría hacia abajo. Pero bueno, eso es que ustedes recuerden un poquito el semestre pasado. Repitiendo, chicos, una función cuadrática con el término cuadrático negativo nos va a dar siempre como resultado un máximo. Y si tenemos una función cuadrática con el término cuadrático positivo, entonces tendremos un mínimo. Cuando abre hacia arriba, tendremos un punto que va hacia abajo o hasta abajo. ¿Sí queda claro, chicos? Bien. Ahora, otro detalle importante en la función cuadrática, chicos. Una función cuadrática es simétrica. Si nosotros ponemos a partir del punto mínimo o del punto máximo un eje de simetría, observen ustedes que tenemos para el dominio, tenemos dos valores exactamente iguales en su rango. Lo mismo sucede en la otra función. Si colocamos un eje que en este caso se llamaría eje focal, nosotros para el mismo dominio tendríamos un rango igual. Perdón, para dos dominios diferentes tendríamos el mismo rango. Para dos dominios diferentes tendríamos el mismo rango. ¿Sí? Al máximo o al mínimo se le llama vértice. Y esto es recordando precisamente el curso del semestre pasado, cuando vimos la parábola. ¿Preguntas hasta acá, chicos? No, profe. Bien. Ahora pasamos a lo siguiente. Una función cuadrática siempre va a presentar dos raíces y eso depende del discriminante. ¿Alguien recuerda qué significa discriminante? Discriminante es lo que está dentro. ¿Quién levantó la mano? ¿Verónica? Dime, Verónica, y si no, pues Eduardo. Es una expresión, ¿no? Ah, perdón. Perdón, no te escuché bien, Verónica. Otra vez, Verónica, no te escuché bien. Ah, que la discriminante es la parte de la fórmula cuadrática, ¿no? Que, bueno, tiene que ver con la Ajá, raíz cuadrada, que nos indica si hay dos exacto. soluciones o una, ¿no? Perfecto, muy bien. Es lo que está dentro de la raíz. ¿Y qué es lo que está dentro de la raíz? Ya lo dijo Verónica, lo que está en la fórmula general. ¿Recuerdan la fórmula general, chicos? Sí, yo sí. A ver.
¿Yo? Sí, Tapia, sí, Katia. X es igual a menos b más menos raíz cuadrada. Ahí vemos raíz cuadrada. De b al Sí, cuadrado sí, más 4ac menos más 4AC. 4ac. Ándale, más sobre 2a. Muy bien. El discriminante, entonces, ¿cuál sería? Lo que está dentro de la Sí, raíz cuadrada. ¿y cuál sería? El b al cuadrado Sí, Verónica. Sería b cuadrado menos 4c. AC. Ese es el AC. discriminante. Y este discriminante, de acuerdo al resultado que salga, vamos a presentar las dos raíces. Si ustedes observan las gráficas, se le llama raíces a los puntos donde la gráfica cruza el eje de las X. Por lo tanto, puede haber dos raíces diferentes. Puede haber dos raíces iguales o puede no haber, bueno, sí haber, puede haber raíces imaginarias. Porque ustedes observen que no hay un cruce con el eje de las X. Por eso se le llama imaginarias. No hay cruce con el eje de las X. La función toca dos veces el eje X. La función toca una vez el eje X. Y aquí la función no toca el eje X. Ahí es donde no tenemos o tendremos raíces imaginarias, o dos raíces iguales o dos raíces diferentes. Y todo eso depende del discriminante. Si el discriminante es mayor que 0, entonces va a haber dos raíces. Si el discriminante es igual a 0, vamos a tener una raíz. Y si el discriminante es menor que 0, no vamos a tener raíces reales, serán raíces imaginarias. Si ustedes observan, si el discriminante sale positivo, tendremos dos raíces. Si sale 0, tendremos una raíz, doble raíz igual, pero si es negativo, no existen las raíces de números negativos. ¿Queda claro, chicos? Perfecto, muy bien. Las coordenadas del vértice las podemos obtener mediante fórmulas y esta sería la fórmula. Observen que casi se refiere a la fórmula general, donde tenemos la primera parte de la fórmula general menos b entre 2a. Y de acuerdo a este valor, al sustituirlo en la función, tendríamos 4ac menos b cuadrada. Ahí hay un pequeño cambio dividido entre 4a. Esto nos da
las coordenadas del vértice. Por ejemplo, si tenemos esta función, ¿sabemos que esta es una función cuadrática de qué tipo? ¿Completa o incompleta? ¿Incompleta? ¿Pura o mixta? Mixta. Muy bien, excelente. Porque tiene término cuadrático y tiene término lineal. En base a eso, recuerden ustedes que una función cuadrática está formada por ax cuadrada más bx más c. Y de acuerdo a esto, entonces diremos qué valor tiene. X cuadrada. No, observen que a es el coeficiente del término cuadrático. ¿Cuál es el coeficiente del término cuadrático? 1. 1. ¿No? ¿B cuánto X. sería? No, 4. 4. ¿Y C? 0. 0. Por lo tanto, el vértice estará, de acuerdo a esto, a menos 4 sobre 2 por 1, coma 4 por 1 por 0 menos 4 al cuadrado entre 4 por 1. Observen que lo único que hice fue tomar los valores y sustituirlos en la fórmula. Ahora hagamos operaciones y el vértice estará en menos 4 mitades, coma, menos 16 cuartos. ¿Por qué? Porque 0 por toda la cantidad se anula. Y simplificando, el vértice estará en menos 2, menos 4. Y de acuerdo a esto, ya puedo hacer el trazo de mi gráfica. Localizo el vértice en menos 2 con menos 4. Ahí está el vértice. Observen que la función es con término cuadrático positivo. Significa que abre hacia arriba. Y que además tiene dos raíces. Y que este vértice se convierte en un mínimo, porque la gráfica abre hacia arriba. La gráfica está abriendo hacia arriba. Y recuerden que es simétrica. Ahora, chicos, ¿cómo le haría para encontrar estos puntos? ¿Cómo le podría hacer? Pues tendría que resolver la ecuación cuadrática. Y esto lo resuelvo haciendo una factorización. Y obtengo que la primera solución está en 0 y que la segunda solución está en menos 4. Entonces, mi gráfica ya cambia. Ya localicé el vértice. Está en menos 2, menos 4.
ya tengo una primera raíz, está en 0, y una segunda raíz que está en -4. Y entonces mi gráfica empieza a dar forma. Y de ahí ya la prolongo. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Perfecto. Bueno, 4 ejercicios de tarea. Ahí están. 4 ejercicios de tarea, chicos. Hay que encontrar vértice y hay que encontrar la gráfica. Bien, chicos, preguntas, dudas, comentarios.